Hay condiciones que sí requieren una caída bastante abrupta. Por ejemplo, un estudio de televisión o un estudio de grabación, o a veces también salas de conferencias. No sé si han observado en algunos hoteles salones grandes que los que utilizan, aparte de tener las paredes, que utilizan como unas especies de alfombras o telas gruesas. El objetivo va relacionado con esto, ¿verdad? Y tienen a veces unos pliegues que eso ya tiene como un aspecto para como romper la onda de sonido. Creo que en ocasiones anteriores mencionábamos que el sonido se propaga en función del objeto, ¿verdad? Y es como una onda que se va desplazando desde su punto de origen. Si esa onda se logra por algunos puntos hacer de que no se expanda de forma similar, entonces se evita que el mismo se vaya propagando en una zona en específica. Entonces, hay algunos hoteles que tienen, por ejemplo, salones grandes, pero después tienen ciertas divisiones para, por ejemplo, convertir un gran salón en unos eh, 3 o 6 salones pequeños. Entonces, para evitar de que se tenga un efecto sobre eso, entonces ponen objetos que tienen gran densidad. O algunos, por ejemplo, vienen con aspectos de esponja. No es que tenga gran densidad, pero se ayuda a que el espesor sea mayor. Entonces, todo esto para mitigar este efecto de transferencia de sonido. Entonces, la ley de masa nos relaciona a eso, ¿verdad? Si hay un objeto que está separando dos puntos, va a haber una caída en la intensidad y nivel de sonido debido a ese objeto. Y la caída que va a tener el nivel de sonido, bueno, dependen del peso específico, así como también dependen del espesor del objeto que se esté poniendo. Otro del, de las leyes relacionadas con acústica, que también yo creo que todos lo hemos pensado y es más que todo un aspecto lógico, es que a medida que el sonido se va desplazando, se va perdiendo intensidad. Es por ejemplo como cuando se lanza una bola de béisbol o se patea un balón de fútbol. Recién ha salido de la persona que lo está impulsando, va con una velocidad mayor, ¿verdad? Pero a medida que va avanzando, va perdiendo energía y su velocidad se va disminuyendo. Entonces, al igual ocurre con el sonido, ¿verdad? Si recordamos, la intensidad del sonido es potencia entre área, y la potencia básicamente es energía entre tiempo. Entonces, para que el sonido se propague se requiere energía. Y, por ejemplo, esa energía, cuando nosotros hablamos, proviene de nuestras cuerdas vocales. Por lo cual, por ejemplo, si una persona está dando un discurso en el cual tiene elevada su voz, eh, va a producirse cierto cansancio en la persona, ¿verdad? Y de igual forma puede producirse daño en sus cuerdas vocales si esto es una actividad que se va prolongando, ¿verdad? Debido a la energía que está gastando o empleando, perdón. Entonces la ley de distancia nos relaciona a esto. Si tenemos una fuente de sonido, esta al irse expandiendo en un ambiente, a medida que se va alejando de la fuente, va perdiendo potencia o fuerza, dicho sonido. Entonces esta pérdida se ve reflejada tanto en su intensidad como en su nivel de sonido. Recordemos que son parámetros que están relacionados, ¿verdad? Nivel de sonido e intensidad de sonido.
Solo que la intensidad es una escala lineal y el nivel de sonido, pues, o se trabaja con una escala logarítmica. Entonces, esta ecuación que tenemos en esta parte de acá nos sirve como para evidenciar cómo es ese cambio. Entonces, la caída que se tiene en el nivel de sonido a medida que se va alejando la onda depende de la relación de estas dos distancias, donde D es la distancia más alejada y D1 es la distancia más cercana. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si una persona, estamos platicando con una persona y estamos a 1 metro de esta persona, en ese punto estamos recibiendo un nivel de sonido. Pero si después esa persona con la que estamos platicando se mantiene en el mismo punto y nosotros nos alejamos a una distancia mayor, entonces esta ecuación nos va a decir cómo va a ser la caída en el nivel de sonido de la emisión que tenemos de esa persona. Entonces pueden haber ciertos puntos en los cuales todavía el sonido que está emitiendo la persona con la cual platicamos lo podemos distinguir, o lo podemos ir sin problemas, pero naturalmente hay una distancia en la cual ya no es perceptible o entendible para nuestros oídos. Pero que en la clase anterior mencionábamos que la capacidad que tiene el oído de detectar frecuencias. Con el paso del tiempo, bueno, mencionábamos que era de 20 a 20.000 hercios. Con el paso del tiempo, vamos perdiendo esa capacidad. Y también el umbral de sonido va aumentando. Es decir, si se decía que para poder detectar un sonido ocupamos una intensidad de 1 por 10 a la menos 12 watts al metro cuadrado, al pasar el tiempo ese umbral de sonido real va aumentando, ¿verdad? Entonces se ve reflejado de esa forma. Entonces, solo para tener o contextualizar este principio, por ejemplo, si mencionábamos que estábamos a 1 metro y si nos separamos a 2 metros, entonces en ese caso aumentamos la distancia. Entonces, si nos ponemos a un punto en el cual la distancia con la fuente de sonido se duplica, entonces en este nuevo punto vamos a tener una caída del nivel de sonido de 6 decibelios. Y si, por ejemplo, nos ponemos a una distancia mucho mayor, en la cual, en función del primer punto en el que estábamos, hay una distancia de 4 veces, entonces la caída en intensidad va a ser de 12 decibelios. Si recuerdan, perdón, el nivel de sonido audible de partida de un decibelio, ¿verdad? Si hacemos la comparación o si calculamos el logaritmo, partida de ese valor, me quiero confirmar. Entonces, a medida que nos vamos alejando, vamos teniendo esas caídas de sonido. Y creo que esto que representa esta ecuación es como algo que nosotros hemos ido aprendiendo a través del sentido común, ¿verdad? Estamos en un lugar, quizás en un concierto o en una aglomeración donde hay un parlante, y el sonido nos está molestando, entonces nos alejamos del parlante, ¿verdad?
Entonces, para que la intensidad que esto tenga ya no siga afectando o no nos siga afectando, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es lo que nos dice la ley de la distancia. A medida que una persona se aleja de la fuente de sonido, se van a experimentar caídas en el nivel de sonido. Y si hay una caída en el nivel de sonido, entonces también se va a tener una caída en la intensidad del sonido. Entonces, repasando, la ley de masa nos dice que si hay un objeto entre la fuente y el receptáculo, entonces va a haber una caída debido a ese objeto. Y la ley de distancia nos menciona o nos dice que a medida que uno se aleja de la fuente de sonido, entonces el nivel o la intensidad del sonido también se irán reduciendo. Otros fenómenos o sí, fenómenos que se dan con el sonido son ciertos fenómenos o características propias de las ondas. Una vez más repetimos que el sonido es una onda mecánica. Entonces, como onda tiene características propias que son de las ondas. Por ejemplo, la reflexión es un aspecto o una característica que, por ejemplo, es más común explicarla cuando se habla de luz o iluminación o cuando se habla de ciertos fenómenos ópticos. Por ejemplo, la reflexión es lo que ocurre cuando nos paramos enfrente del espejo. Las ondas electromagnéticas reflejadas en nuestro cuerpo impactan sobre el espejo y el espejo tiene la capacidad de reflectar todas esas ondas para que después las podamos apreciar, ¿verdad? Entonces, una característica bastante particular que tiene la reflexión es, por así decirlo, si lo miramos en esta imagen, tenemos dos medios. Esta zona la llamamos como medio 1 y esta otra la llamamos como medio 2 en este punto. Entonces, si esta es la influencia o la señal que está llegando, la reflexión sería esto que tenemos en este punto, ¿verdad? Es, por ejemplo, no sé si alguna vez han jugado con un láser enfrente de un espejo. A medida que se va cambiando la incidencia del láser, el efecto que se tiene en respuesta también va cambiando, ¿verdad? Entonces, este ángulo que se tiene tanto de incidencia como de reflexión es exactamente el mismo. Pero muy importante, cuando hablamos de reflexión, estamos hablando de que la señal, ya sea de luz o de sonido, está en un medio, entra en contacto con una superficie o un objeto, pero esta misma rebota en este punto y siempre se mantiene en ese, en ese medio. Entonces, por ejemplo, dependiendo de las características, por ejemplo, que pueda tener una pared, y nosotros estamos hablando, la onda sonora que se produce por nuestras cuerdas vocales se expande desde el punto de nuestra boca y esta, por ejemplo, puede ir a impactar una pared, como el caso que tenemos a continuación. Impacta con la pared y después esta señal se refleja, como se ve de esta manera. Entonces, por ejemplo, la reflexión que tenemos en este punto es ya como se mira en estas ondas. Este es la fuente de sonido, perdón, se empieza a propagar. Estas son sus ondas expansivas, ya en el medio. Y en este punto, si hay reflexión, entonces regresan en este punto. Por ejemplo, básicamente esto es lo que provoca el eco en algunos salones o algunos espacios que se puedan entender, ¿verdad?
Si volvemos a escuchar nuestra voz de una señal que se hizo, entonces es producido por esto, ¿verdad? Hay ciertas superficies que son, que poseen características o propiedades que facilitan o posibilitan esta posible reflexión. Mientras que hay otras, por ejemplo, lo que hablábamos de poner ciertas esponjas o de poner pliegues, lo que hacen es que absorben la onda, no permiten de que ésta pueda reflectarse. Entonces, si hablamos de reflexión, hay dos posibilidades. Bueno, hay más de una posibilidad, pero el caso extremo, por ejemplo, sería de que con la misma señal, intensidad con la cual está llegando la onda a este punto, salga de esta zona o de este lugar con la misma intensidad. Pero generalmente ya en aspectos reales lo que ocurre es que la onda impacta, cierta parte de esa onda es absorbida por el material y después regresa al, al medio donde estaba. O en algunos casos puede pasar lo que miramos en esta parte de acá, que parte de la señal traspasa a un segundo espacio o a un segundo medio. Y ese es otro concepto que se conoce como la refracción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre reflexión y refracción? Bueno, básicamente, en la reflexión, la onda, ya sea electromagnética o mecánica, regresa o se mantiene en el mismo medio, no traspasa. Mientras que la reflexión es esa parte de la onda que al impactar con el medio cruza o se traspasa o viaja al otro espacio. Entonces, dependiendo del material, bueno, no dependiendo del material, siempre la reflexión o el porcentaje de la onda que refleja o reflecta es mayor que el porcentaje de la onda original que se refracta o pasa a un segundo medio. Por eso, por ejemplo, que es posible que a veces estamos en un lugar y no estamos directamente en el punto, pero sí podemos escuchar lo que está hablando o diciendo en otro lugar, ¿verdad? Gracias a esta reflexión, por ejemplo, es que es posible que se dé este fenómeno que tenemos acá de la ley de masa. O sea, poder percibir en este punto una intensidad de sonido donde no está la fuente. Entonces, si podemos percibir en este punto es que parte de esa onda se refractó, o sea, cruzó a un segundo medio. Si solo hubiese reflexión en este punto, entonces aquí el nivel de sonido tendría que ser cero, porque toda la onda no logró cruzar por completo el medio. Entonces, muy importante cuando se quiera hacer un diseño de un lugar, hay que tener en cuenta este otro concepto que se conoce como la reverberación. Para la reverberación, lo que se tiene en cuenta, nos fijamos donde está la F, vendría siendo la fuente del sonido. Entonces, una vez que el sonido o la señal sale, no podemos, por así decirlo, a menos de que una persona esté hablando de un megáfono donde el sonido sale específicamente de una dirección o de una forma controlada. Estamos en condiciones naturales, no podemos saber qué pasa la señal, hasta qué punto va a impactar y todo lo demás, ¿verdad? Entonces la reverberación es el efecto que se tiene o la condición que se tiene hasta un punto en el cual la intensidad, perdón, el nivel de sonido ha tenido una caída de 60 decibelios. Entonces, ¿para qué es importante esto? Bueno, si estamos en un lugar donde la reverberación es muy tardada, entonces es un lugar donde va a haber mucho eco.
o perdón, donde el eco va a ser audible. Entonces, si yo estoy hablando en un punto específico del salón, pero una persona que está escuchando aquí recibe primero, por ejemplo, la señal que llega directamente a ella, de la fuente, pero si después otra señal que estuvo rebotando llega a ella segundos después, entonces pues, empieza a tener ciertos problemas de percepción de lo que se está diciendo. Eh, es- a veces, por ejemplo, en esos lugares donde hay muchas concentraciones o muchos mitines, eh, eh, mitines, perdón, eh, se da este efecto. Si una persona está hablando por el micrófono, se escucha lo que está diciendo en el micrófono, pero segundos después hay como un rebote de la señal que se estaba diciendo. Entonces, dependiendo de las condiciones con las cuales se requiera diseñar ese lugar, entonces puede producir un efecto no deseable en aspectos de confort, ¿verdad? Entonces se tiene que tener en cuenta ese tiempo para poder hacer ese cálculo. Y entonces, si la reverberación es va a ser el punto en el cual se tiene una caída de 60 decibelios, entonces transcurre un tiempo en el cual esto puede darse. Y eso se calcula a través de esta relación que tenemos acá. El tiempo requerido para que la señal de sonido tenga una caída de nivel de sonido de 60 decibelios está determinado por esta relación, donde la B es el volumen calculado en metros cúbicos y A sub T es el área transversal del espacio. Entonces, no solo está relacionado con el volumen del objeto, puede ser, por ejemplo, si es una zona que es como un paralelepípedo, en el cual el área transversal es muy pequeño. Entonces, eso va a hacer de que el tiempo sea mucho mayor, ¿verdad? Entre mayor es el área transversal, mayor es el tiempo que va a transcurrir. Porque si dividimos entre un número chiquito, entonces va a ser de que el valor sea bastante grande. Entonces se puede generar estos efectos que tenemos acá abajo. Si este espacio se reduce, es la cantidad de rebotes que puede tener la señal sonora, va a ir en aumento y va a ser mucho mayor. Entonces, para poder mitigar esto, entonces se tiene que trabajar con un área transversal mayor y eso va a hacer de que el tiempo se reduzca. O si se reduce el volumen, el tiempo va a reducirse, ¿verdad? Pero entonces ahí entran en aspecto otros factores de diseño que se pueden tener para ciertas condiciones en específico, ¿verdad? Naturalmente, entre más fuerte es la fuente de sonido, mayor es la posibilidad que se puede tener para esta reverberación, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona está hablando y el nivel de sonido en el cual está hablando anda como por unos 20, 30 decibelios, entonces es en cuestión de tiempo bastante rápido que la caída del sonido va a ser mayor. Pero si una persona, por ejemplo, tiene un equipo de sonido que está amplificando su voz, entonces la señal que sale de los parlantes sale con una mayor intensidad que si estuviese hablando con su propia voz, ¿verdad? Entonces todos esos aspectos deben ser importantes y de considerar al momento de diseñar espacios. Y algo que ocurre es muy importante, es saber distinguir estos espacios o la forma en la cual el sonido es absorbido. Como mencionaba, tenemos un punto
o un ambiente en el cual se está emitiendo el sonido. Esta es la onda que se está propagando y llega al punto en el cual impacta con algún objeto. Entonces, si impacta con algún objeto, por la ley de masa, sabemos que este objeto va a producir una caída en, sí, una caída en el nivel de sonido. Esta caída estaría reflejado por esta señal que tenemos en este punto. Como habíamos visto anteriormente, parte de esa onda va a ser reflejada, o sea que se va a mantener en el mismo espacio y va a seguir rebotando. Pero parte de esa onda, quizás en un porcentaje menor, va a lograr atravesar a un ambiente diferente. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos estar en un lugar donde la reverberación sea bastante corta, aparte de jugar con esas fórmulas que teníamos acá, podemos tener materiales en estas divisiones que absorban mayor cantidad de sonido. Si parte de la intensidad que se está absorbiendo en este punto incrementa, entonces las partes de la onda que van a ser reflectadas o refractadas van a ser menores. Entonces va a haber, menos incidencia hacia el exterior en este punto. Y también los efectos de un posible eco o otros efectos no deseados producidos por el sonido en el interior pueden ser menores. Entonces recordemos que esto de acá, pues, con la ley de masa nos dice que lo podemos relacionar a través de su densidad o a través del espesor que pueda tener este espacio en este punto. Entonces, si recordamos de la figura, este sub C es la parte capturada y este sub T es la parte transmitida al otro espacio. Entonces, la energía total que pierde la onda de sonido o la energía absorbida por ese impacto es igual a la energía que ha sido absorbida por un efecto de la ley de masa o por el objeto en el cual la misma está rebotando, más parte de la onda que ha sido transferida hacia su exterior. Entonces, siempre recordemos que la energía absorbida nunca va a ser mayor que la energía de la onda inicial, ¿verdad? O sea, no se puede absorber más energía de la que se está emitiendo. Dependiendo ciertas condiciones, a veces, por ejemplo, puede ser de que se ocupe que la absorción sea en un 80 o 90%, hasta un 100%. Por ejemplo, lo que hablábamos, condiciones de un estudio de televisión o condiciones en un estudio de una cabina de radio o un estudio de grabación. Pero, por ejemplo, una habla de clases, quizás podría ser interesante o necesario tener un nivel de absorción cercano al 100%, pero ahí empiezan otros aspectos de costo de eficiencia, ¿verdad? Si bien es cierto, se desearía evitar influencias eh, exteriores, pero el hacer que un espacio eh, sea completamente independiente a sonidos exteriores tiene un costo bastante elevado. Entonces ya se empiezan a jugar con otros aspectos en los cuales, por ejemplo, este porcentaje de pérdida de energía por absorción de la onda sonora sea en un nivel considerable en el cual no molesta, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, se pueden crear ciertas condiciones, por ejemplo, que la onda al interno tenga un máximo que se pueda reflectar fácilmente. De esa manera, por ejemplo, si alguien está hablando, este sonido se puede transferir, pero por ejemplo, que del otro punto no tenga mucho aspecto también de reflexión, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los materiales, jugando con los espesores de estos objetos, se pueden alcanzar ciertos características deseadas para la transmisión del sonido. Y al final, este parámetro de alfa nos sirve como para determinar ese porcentaje de absorción que se tiene del sonido, ¿verdad? La energía que perdió, ya sea porque el objeto o el material la absorbió, más la parte de la onda que viajó al otro lado, nos da la energía total de absorción, ¿verdad? Y dividido entre la energía inicial de la onda. Entonces, eso nos determina este índice de absorción. Y el índice de absorción, eh, como mencionábamos, y también en relación a este valor que teníamos acá, nunca puede ser superior a 1 o a un 100%. El máximo es ese valor, ¿verdad? Y naturalmente tampoco va a ser cero, ¿verdad? Para ser cero tendría que ser una superficie completamente forrada y con características de reflejo de sonido casi perfectas. Si tienen alguna duda, consulta hasta acá. Vamos a hacer ejercicios de ese tema la próxima semana. Prefiero avanzar con la teoría también de la electricidad para al menos ya tener teoría y la otra semana dedicarla a hacer eh, pruebas, perdón, ejercicios. Está bien, ¿verdad que el otro examen es el martes 14 o 15, no sé? Sí, era lo que les quería compartir ahorita. El, la próxima prueba inicialmente está para el lunes 14 y la reposición para el miércoles 16. Les voy a compartir en el grupo un documento que tiene esos datos para que lo tengan. Entonces, si gustan, tomémonos un receso de unos 5 minutos y después seguimos con la parte de teoría de la electricidad.
Me confirma si ven la pantalla proyectada, por favor. Sí, sí, a ver. Gracias. Bueno, de electricidad no se va a ver todo el contenido, naturalmente por no está el tiempo con el corte que hubo, con las suspensiones que hubieron debido a por los fenómenos de Toyota. Entonces solo saber tres aspectos bastante puntuales relacionados con la electricidad y que están en el capítulo 25 eh, ahora sí que de la segunda emisión, o el segundo tomo del libro de texto. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, perdón, que todos los materiales tenemos ciertas características y poseen ciertos parámetros físicos, ¿verdad? Uno de ellos es algo que se conoce como resistencia o resistividad. Y esta, o lo que nos eh, expresa, es la oposición a la circulación de una corriente eléctrica. Entonces, entre mayor sea su resistencia, mayor es su oposición. A menor resistencia, menor es la eh, oposición que va a presentar. Entonces, por ejemplo, un conductor o los cables tienen que ser objetos que faciliten que una corriente eléctrica pueda moverse, ¿verdad? Entonces, tienen menor resistencia. Mientras que, por ejemplo, el aislante que tiene el cable tiene que ser algo que evite que esa corriente que esté circulando por el cable esté en contacto con objetos en su exterior, ¿verdad? Para evitar de que existan fugas. Entonces, el aislante debe presentar una resistencia muy grande. Entonces, todos los cuerpos, sin importar si posee materia, si tiene masa, tiene una resistencia. Por ejemplo, si ustedes tomasen un multímetro o un ómetro y tocan las dos puntas, el equipo les va a medir su resistencia. Y la resistencia, en algunos materiales no varía en gran manera, pero por ejemplo en un ser humano es muy distinta si la persona está completamente seca o si se acaba de bañar. Recién bañado, la resistencia puede reducirse hasta una quinta parte de la resistencia que tendría si está completamente seco. Entonces, si tenemos una corriente eléctrica
Cuando hablamos de corriente eléctrica, imagínense que es igual, por ejemplo, a una corriente de agua. En sí, cuando nos referimos a corriente, esa es la palabra, por ejemplo, que a veces se utiliza para algo que es bastante común, sino que corriente nos estamos refiriendo a un flujo de un movimiento. En aspectos de agua nos referimos a cantidades de masas de agua que están circulando. Si hablamos en conceptos de corriente eléctrica, entonces estamos hablando en conceptos de electrones que están viajando. Muy importante, no solo existe corriente de electrones, hay un concepto que se le llama como corriente positiva. Y una corriente positiva es, que suena raro, una corriente de huecos. Los huecos no es que es un material o una partícula que se llame huecos, sino que los huecos son como ausencia de electrones. Entonces, esta ausencia de electrones, si se va propagando, genera en sí una corriente. Si alguien ha pasado por algún colegio técnico, quizás este término ya lo he escuchado, pero si no, es más que todo un concepto práctico o teórico de esto. Entonces, si hablamos de una corriente eléctrica, la corriente debe ser igual a cantidad de electrones circulando en una zona específica por unidad de tiempo. La unidad de la corriente eléctrica es el ampere. O a veces también aquí se le conoce como amperio. Y un amperio equivale a que 6.24 permítanme confirmar aquí. Permítanme quitar este valor de referencia. Sí, me acuerdo si es bien a la 18 a la 23. A la 18 es. Entonces, si se tiene una corriente eléctrica de 1 ampere, entonces lo que está significando es que en ese punto están circulando 6.24 por 10 a la 18 electrones por segundo. Entonces estamos hablando de una cantidad bastante elevada. En sí, por ejemplo, si nosotros ocupásemos medir la corriente, tendríamos que hacer en función de la cantidad de electrones que circulan.
Pero como 1 ampere es algo bastante elevado en cantidad de electrones, entonces utiliza esta relación de que 1 ampere es igual a 6.24 por 10 a los 18 electrones circulando en un punto específico por segundo. Entonces, por ejemplo, para tener una idea, un televisor requiere, dependiendo del modelo, requiere una corriente eléctrica entre 0.6 hasta 1 ampere. Una secadora de pelo requiere una corriente de 9 amperios. Si multiplicamos 9, redondeamos a 6, o sea, en esa secadora, por cada segundo que está encendida, están circulando 50 trillones de electrones por segundo. Si queremos ver un microondas requiere entre 10 entre 9 a 12 amperios. Y así va cambiando. Una estufa, si hablamos del horno, puede llegar a ocupar entre 20 a 30 amperios. Entonces, estar hablando de trillones de electrones no es tan fácil, entonces se utiliza esta relación de amperios. También recordar, hay otra relación, no se va a ver en clase, solo para que lo conozcan, que 1 amperio es igual a 1 coulomb entre 1 segundo. Y 1 coulomb es igual a esa cantidad de 6.24 por 10 a la 18 electrones. Hay un equipo que se llama capacitor que sirve para acumular carga. Entonces los capacitores generalmente su capacidad se denota en este valor. Entonces, un breve repaso. Resistencia es la oposición a que en ese material circule una corriente eléctrica. Si la resistencia es baja, entonces lo que tenemos es un cuerpo que permite que circule una corriente eléctrica a través de ella. Si esta es alta, entonces el efecto contrario se opone a que a través de esta circule una corriente. La corriente eléctrica es en sí la cantidad de electrones que están circulando por determinado objeto en unidades de segundo. Pero hasta el momento no hemos visto, por ejemplo, qué es lo que impulsa a estos electrones. Entonces, eso se conoce como diferencial de potencial. Otros lo llaman potencial eléctrico y otros quizás la forma más del vulgo utilizada para que es el voltaje. El voltaje, por así decirlo, es lo que impulsa que los electrones se muevan. Por ejemplo, cuando hay una suspensión del servicio de electricidad, ya sea programado o por accidental, en sí lo que desaparece de los cables es el voltaje. Si no hay voltaje, no está, por así decirlo, la fuerza que está permitiendo de que los electrones estén en movimiento. Entonces, si no hay voltaje, no hay corriente eléctrica. Entonces, perdón, me he puesto esto. Esto se llama, lo ponemos el nombre, el diferencial de potencial. También se le conoce como potencial eléctrico.
o sencillamente como voltaje. Entonces, estos tres términos están relacionados en algo que se conoce como la ley de Ohm. Y la ley de Ohm a veces es dibujada a través de este triángulo, de esta forma, perdón. ¿Para qué sirve esta forma? Entonces, todos miran el triángulo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo calcular cada uno de estos parámetros en función del otro, por ejemplo, si yo quisiera saber cómo calcular el voltaje, entonces pongo o oculto la B. Entonces resulta que el parámetro que oculté es igual a los parámetros que quedan ahí. Como la resistencia y la corriente están a la par, entonces sería que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. En cambio, si lo que yo quiero saber es cuánto es la resistencia, entonces oculto R. Lo que me queda es el voltaje en la parte superior y la corriente eléctrica en la parte inferior. Entonces resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Igual ocurre si lo que yo quiero saber es cuánto es la corriente eléctrica. Tapo ese parámetro. Y lo que queda es la B y la R. La B está arriba y la R abajo. Entonces corriente eléctrica es igual a voltaje entre resistencia. Entonces estas relaciones son determinadas a través de la ley de Ohm. Y son parámetros, por así decirlo, complementarios, porque si conozco uno, puedo detectar el valor de los otros. Ahora, también hay otra ley que se conoce como la ley de potencia. Y sigue o tiene una relación bastante similar a la que hemos visto con la ley de Ohm. Siempre lo podemos ver en forma de un triángulo. Solo que ahora la forma en la cual ordenamos los parámetros cambia un poco. En la parte de abajo tenemos el voltaje y la corriente eléctrica. Y en la parte de arriba tenemos a la potencia. Y funciona similar como lo hicimos con la ley de Ohm. Si queremos conocer cuánto es la potencia, lo tapamos y el objeto o los valores que nos quedan es el voltaje y la corriente al mismo nivel, o sea que se multiplican. Es decir, la potencia es igual al voltaje
por la corriente. Y lo que queremos saber es cuánto es el voltaje. Entonces, me queda la potencia arriba y la corriente abajo. Es decir, voltaje es igual a potencia entre corriente. E igual para el otro parámetro que queda ahora. Corriente. Ya tapamos en el triángulo. Debería ser igual a entre el voltaje. Entonces, de esta combinación de leyes, podemos obtener otras relaciones. Y lo vamos a ver en la siguiente forma. Nosotros sabemos, partiendo de este punto, que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿verdad? Pero por la ley de Ohm, yo sé que el voltaje también es igual a la resistencia por la corriente, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo en, en ese término, voltaje es igual a resistencia por corriente multiplicado por la corriente, ¿verdad? Entonces, de esta forma también, resistencia es igual a la corriente eléctrica al cuadrado multiplicado por la resistencia, ¿verdad? Y de este término que tengo aquí, también puedo sacar las otras relaciones, ¿verdad? Es decir, resistencia sería igual a potencia entre corriente eléctrica al cuadrado. Y la corriente eléctrica es igual a la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia, ¿verdad? Sí. Lo único que hice para obtener estas dos relaciones nuevas es que combiné la ley de Ohm y la ley de potencia, ¿verdad? Y nuevamente, eh, en esta relación que tengo aquí, lo que hice fue que sustituí eh, para el voltaje, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si sustituyo para la corriente? Es decir, potencia es igual a voltaje por corriente. Pero la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, la potencia sería igual a el voltaje por el voltaje entre la resistencia, de esta forma. Entonces, esto es igual, es decir, el voltaje al cuadrado entre la resistencia, ¿verdad? Entonces, de esta relación, también podemos encontrar dos relaciones más. Por ejemplo, que la resistencia es igual al voltaje al cuadrado entre la potencia. Y que el voltaje
es igual a la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. Entonces, de la combinación de ambas leyes, tanto de ley de Ohm y ley de potencia, al final encontré 12 relaciones. Más que quizás las podemos resumir de la siguiente forma. Entonces tenemos los parámetros voltaje, corriente, resistencia y potencia. Entonces, para estos parámetros, por ejemplo, para voltaje sabemos que es igual a la corriente por la resistencia, pero sabemos que también es igual a la potencia entre la corriente. Y acá también sabemos que es igual a la raíz cuadrada de potencia por resistencia. Entonces, con esas tres ecuaciones podemos calcular voltaje. ¿Cuál vamos a usar? Bueno, depende de los datos que tengamos, ¿verdad? Tenemos corriente y resistencia, entonces trabajamos con esta. Si tenemos potencia y corriente, trabajamos con esta. Y si tenemos potencia y resistencia, trabajamos con esta otra. Igual para la corriente de la ley de Ohm. Sabemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. De la ley de potencia, sabemos que este es igual a potencia entre voltaje. Y recientemente encontramos esta otra relación nueva. Es igual a la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia. De igual forma, para la resistencia de la ley de Ohm, sabemos que es igual a voltaje entre corriente. Ley de potencia no tenemos, pero tenemos estas nuevas relaciones de acá. Es igual a potencia entre corriente al cuadrado, y que también es igual a voltaje al cuadrado entre potencia. Para la potencia, bueno, sabemos que es igual a voltaje por corriente. Y encontramos esta nueva que es igual a corriente al cuadrado por R. También esta otra nueva relación que es voltaje al cuadrado entre R. Entonces, este cuadro nos resume básicamente todas las posibles fórmulas que se pueden obtener de esas dos combinaciones, ¿verdad? Esto lo pueden tener a mano, recuerden que al momento de hacer el examen, yo les mando estas notas y si pueden encontrar la relación más rápido para su relación. Entonces,
hasta el momento no hemos terminado de determinar un parámetro como la resistencia. La resistencia depende de varias condiciones. Un conductor, viéndolo de esa forma, si nosotros quisiéramos conocer la resistencia de dicho conductor, ocupamos saber cuánto es su área. Cuánto es su longitud. Y hay un parámetro que depende del material. Este parámetro se conoce como resistividad. Entonces, para la resistencia de un objeto, se puede calcular de la siguiente forma. La longitud entre el área multiplicado por la resistividad de los objetos. Entonces, entre más largo es un conductor, mayor es la resistencia que va a tener. Por ejemplo, en una cometida de un diseño que estén haciendo, si está muy alejado del punto de conexión, o si el cable tiene que tomar varios giros para poder llegar al otro, entonces lo que va a hacer es que la resistividad o la resistencia por no sea mayor. Entonces, si la resistencia del cable aumenta debido a condiciones de diseño, pero yo ocupo reducir la resistencia, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay dos opciones. O aumento el área del cable, es decir, un grosor más mayor, o trabajo con un conductor, con un cable que esté hecho de un material cuya resistividad sea menor. Entre menor sea la resistividad, entonces mayor es la longitud que puede tener. Pero generalmente esto se compensa de esta forma. ¿Por qué? La mayoría de los conductores, algunos son de cobre o aluminio, una aleación entre estos materiales. O sea, no es que hay materiales distintos para hacer conductores. Entonces, este parámetro en aspectos de diseño es casi constante. Entonces, si la longitud se dispara, se puede jugar con el grosor para mantener un nivel de resistividad. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, si la resistencia aumenta, en este caso, si R aumenta, entonces las pérdidas que pueden haber por circulación solo de la corriente, o sea, no estamos hablando de un uso solo para que la corriente esté circulando, es mayores. Y recordemos que la energía eléctrica no es regalada, se paga. Entonces, si hay un aumento de la resistividad por condiciones de diseño interno, eso va a hacer que su instalación tenga un mayor consumo de energía.
solo por un aspecto de diseño. Entonces también se tiene que jugar con la eficiencia de los sistemas eléctricos, en función de los diseños que les toque hacer a futuro. Porque eso al final puede hacerle que el tarifa o el consumo de energía en determinado lugar sea mayor. No sé si han observado cómo son las torres eh, que conducen los cables de electricidad. Están ubicadas en este punto y, por ejemplo, y conducen los cables de esa manera, ¿verdad? La idea de las torres es que el área de separación que tengan los cables sea mayor. De esa forma, si el área aumenta, entonces el efecto que tiene es que la resistencia de ese conjunto de cables se reduzca. Así las pérdidas que se pueden tener solo por transmisión de energía son menores. Entonces, entre mayor sea la separación que se tenga entre estos cables, menor va a ser las pérdidas que va a tener solo por esa forma. Quizás la forma más fácil de tener esto es que los tres cables vayan en una sola zona, ¿verdad? Pero eso lo que va a hacer es de que el área, al disminuir el área, entonces el efecto que tenemos es que la resistencia se aumenta. Si la resistencia se aumenta, mayor es la posición, entonces mayor van a ser las pérdidas que se va a tener para transmisión de esa energía. Entonces el diseño de esas torres también tiene su lógica detrás, el por qué tienen que estar separadas esos cables de conducción. Naturalmente aquí estamos hablando en niveles de tensión bastante elevados. Una torre de estas puede andar alrededor de unos ¿qué? 232.000 voltios. Mientras que, por ejemplo, un diseño en una casa, el nivel de tensión que puede tener es máximo 240 voltios. Pero, por ejemplo, ya en un edificio, la cometida sí puede andar alrededor de unos 13.800 voltios. Entonces, son ciertos aspectos que sí se deben de tener en cuenta para tratar de reducir las pérdidas. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Si no, entonces, quedamos hasta aquí por hoy y vamos a hacer ejercicios tanto de los aspectos relacionados a la acústica como de electricidad la próxima semana. Recuerden que la última prueba es, a ver, hoy es 4, el lunes 14. O sea, el de la semana que viene, el siguiente lunes. Ya nos podemos ir. Entonces, pasen buen día, en unos minutos les estoy enviando las notas y también subo
la grabación y se las envío por el grupo. Saludos.